Lo que les contaré ahora es un milagro que desafía toda lógica, un acontecimiento que, para serles sincero, puso a prueba los límites de mi propia fe. Hace 4 años, en las densas selvas de la Amazonía colombiana, vi a un hombre morir, o al menos eso creí. Un jaguar de casi 100 kilogramos se abalanzó sobre un líder comunitario, con una ferocidad que helaba la sangre. Pero lo que siguió, lo que de hecho se desarrolló ante mis ojos y los de más de 50 testigos, transformó para siempre mi comprensión del poder inescrutable de Dios, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Si usted, como yo en cierto momento, cree que los milagros son reliquias de un pasado distante, o si duda de la intervención divina en pleno siglo XXI, prepárese, pues el relato que está a punto de escuchar puede sacudir los cimientos de todo lo que creyó saber sobre la fe. Sacudió los míos. Mi nombre es Ricardo Castillo. Tengo 63 años y sirvo como sacerdote católico aquí en México desde hace 28 años. A lo largo de mi vida sacerdotal, he sido testigo de curaciones. He presenciado liberaciones y he sentido el poderoso mover del Espíritu Santo en mis comunidades. Sin embargo, nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viviría en la Amazonía. En estos 28 años, lo confieso, mi fe atravesó pruebas. Hubo momentos de aridez, de cuestionamiento profundo, donde la voz de Dios parecía distante y los milagros, meras historias antiguas, clamaba por una señal, una confirmación de su presencia viva. Todo comenzó en febrero de 2021. Una fría madrugada en México, yo estaba en mi estudio, inmerso en oración, como lo había hecho durante décadas. El reloj marcaba las 4:30 de la madrugada cuando mi teléfono sonó. Era el pastor David Morales, un hermano en Cristo a quien conocí años antes en un encuentro misionero. «Padre Ricardo», dijo él con una voz entrecortada, de esas que solo se escuchan cuando el alma está al borde de la desesperación. «Necesito que venga a la Amazonía colombiana. Algo terrible está sucediendo en nuestra aldea». David me relató que en una pequeña comunidad indígena en la Amazonía colombiana, donde él lideraba una parroquia de unos 200 fieles, algo inexplicable estaba sucediendo. Los jaguares, animales que generalmente evitan el contacto humano, habían comenzado a atacar sistemáticamente a los católicos de la región. En solo 2 meses, 7 personas habían muerto, todos ellos, fieles devotos. «Padre Ricardo», continuó David con la voz cargada de angustia, «los chamanes locales hablan de maldición. Dicen que los espíritus ancestrales están iracundos, porque estamos predicando el Evangelio. El pueblo está aterrorizado. Muchos, por puro miedo, están regresando a las antiguas creencias y rituales tradicionales. Hermanos míos, les confieso, mi primera reacción fue de pura incredulidad. ¿Jaguares atacando específicamente a católicos? Aquello sonaba demasiado extraño, una coincidencia forzada. Mis dudas, que ya me rondaban, solo se intensificaron. Pero esa misma noche, en medio de mi oración, clamando a Dios por claridad, el Señor a través del Espíritu Santo puso en mi corazón una certeza cristalina, una inspiración que evocaba la historia de Daniel en el foso de los leones. Sí, era un llamado. 3 semanas después, tras organizar mi parroquia y dejar todo en orden, yo estaba en un avión, con destino a Colombia. Durante esas 18 horas de vuelo, la mente no me daba tregua. Solo podía pensar en la historia de Daniel en el foso de los leones. ¿Sería posible, me preguntaba, que Dios me estuviera conduciendo a una prueba similar? Al aterrizar en el aeropuerto de Leticia, en Colombia, el calor amazónico me golpeó como una bofetada. Era febrero, el apogeo del verano en esas latitudes, y la temperatura fácilmente superaba los 35 grados Celsius. David me recibió con una sonrisa forzada. Los ojos, sin embargo, delataban una preocupación profunda. En el viaje de 4 horas, hasta la comunidad indígena, en una camioneta 4x4 que ya había tenido días mejores, me reveló detalles aún más perturbadores, omitidos en la llamada telefónica. Los ataques no eran aleatorios. Los jaguares parecían tener un objetivo preciso: las casas donde vivían familias católicas. Curiosamente, ignoraban por completo las viviendas de los practicantes de las religiones tradicionales. «Padre Ricardo», me dijo David mientras esquivaba un bache particularmente traicionero en el camino de tierra,
Hay más. Los jaguares atacan siempre durante nuestras celebraciones, como si supieran el momento exacto en que nos reunimos para rezar y adorar. Al llegar a la aldea, la atmósfera de miedo era casi palpable. Las calles, que normalmente bullían de vida, estaban desiertas al caer la tarde. Las pocas personas que veíamos pasaban apresuradamente, con sus miradas inquietas siempre por encima de los hombros. La parroquia de David era una construcción sencilla, de bloques de cemento, con un techo de zinc pintado de blanco y azul. Pero lo que más me impactó fueron las marcas en las paredes exteriores. Enormes arañazos, surcos profundos que solo pudieron haber sido hechos por... Las marcas de garras en la puerta eran profundas. Un testimonio mudo de algo feroz y determinado que había intentado invadir por la fuerza. Han pasado 4 años desde aquellos días de terror, pero la imagen de aquella puerta, con sus abolladuras y arañazos, todavía se graba vívidamente en mi memoria. Esa primera noche, al llegar a una comunidad indígena remota en la Amazonía colombiana, fui acogido en casa del pastor David Morales, su esposa Ru y sus 3 hijos pequeños. Durante la cena, Ru me sirvió un estofado de pirarucú con yuca, un plato sencillo y tradicional de la región, pero lo que realmente me oprimió el corazón fue ver cómo los niños se sobresaltaban con cada ruido que venía de fuera. «Padre, Ricardo», me preguntó la pequeña Grace de apenas 8 años con los ojos muy abiertos, ¿es verdad que los jaguares no pueden hacer daño a quien ama a Jesús? Hermanos míos, ¿cómo se le responde a un niño cuyo mundo se ha convertido en un lugar de puro terror? Sostuve sus manitas pequeñas y respondí, con la voz tratando de sonar más firme de lo que mi corazón sentía. Mi amor, Jesús es más poderoso que cualquier jaguar, y Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Al segundo día, el pastor David me llevó a visitar a las familias afectadas por los ataques. Cada testimonio era más desgarrador que el anterior. Madres que habían perdido a sus esposos, niños que quedaron huérfanos, ancianos que ya no se atrevían a salir de sus casas después del anochecer. Con cada historia, con cada mirada de desesperación, la magnitud de la situación se volvía más abrumadora. Fue entonces cuando conocí a Sara Hernández. Allí, frente a ella, la verdadera dimensión del sufrimiento se reveló. Sara, una viuda de 43 años y madre de 4 hijos, lideraba el ministerio de mujeres en la iglesia. 3 semanas antes de mi llegada, en febrero de 2021, un jaguar había saltado la cerca de su pequeña propiedad y atacado a su hijo mayor, Josué, de 17 años. «Padre», me dijo Sara con las lágrimas corriendo por sus mejillas marcadas por el dolor. Josué estaba orando en voz alta cuando apareció el jaguar. Mi hijo gritó, «Jesús, ayúdame». Y el jaguar se detuvo por un instante, como si estuviera confundido. Eso nos dio tiempo para que los vecinos llegaran con palos y antorchas, pero Josué quedó gravemente herido. Ella me llevó a ver a Josué, quien estaba en cama, recuperándose de las heridas. Tenía 4 arañazos profundos en el pecho y en el brazo izquierdo, pero lo que más me impresionó fue la serenidad en sus ojos. Aquel joven había encarado la muerte de frente y aún así irradiaba una fe inquebrantable. «Padre Ricardo», me dijo Josué con la voz débil, pero cargada de una convicción impresionante. «Yo sé que Dios me salvó ese día. El jaguar pudo haberme matado, pero algo lo detuvo. Algo invisible, sí, pero infinitamente más poderoso que él». Esa noche, después de orar por Josué y su familia, regresé a casa del pastor David con el corazón apesadumbrado, pero no, solo por el dolor ajeno. Una tormenta se formaba dentro de mí. Yo, el padre Ricardo Castillo, un hombre que había dedicado su vida a Dios, sentía mi fe flaquear, mi alma en crisis. No lograba comprender por qué Dios permitía que estos ataques brutales continuaran. ¿Dónde estaba su protección? ¿Por qué su pueblo, esta comunidad tan devota y sencilla, sufría de tal manera? Me cuestionaba sobre la intercesión de la Virgen de Guadalupe, sobre los santos a quienes clamábamos. ¿Sería nuestra fe insuficiente? ¿Sería mi propia fe defectuosa, incapaz de mover el cielo? Me encerré en la pequeña habitación de huéspedes. La oscuridad exterior parecía reflejar mi alma. Caí de rodillas y comencé a clamar al Señor como nunca antes lo había hecho. No era una oración formal,
Era un lamento desesperado, un clamor por respuestas, por una señal, por una chispa de esperanza. Mi voz embargada resonaba en las paredes, una súplica que parecía perderse en el vacío. Las horas se arrastraron. Ya pasaba de la medianoche cuando finalmente una paz sutil comenzó a envolverme. Sentí que el Espíritu Santo me guiaba, no hacia una respuesta prefabricada, sino hacia su palabra. Abrí mi Biblia, y mis ojos casi por instinto cayeron sobre Daniel 6:22. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño. Hermanos, en aquel instante, una claridad abrumadora se apoderó de mí. Supe, con una certeza que trascendía toda lógica, exactamente lo que debía hacer. Dios no me había traído hasta esta remota comunidad amazónica solo para consolar a las víctimas. Él me había traído para confrontar al enemigo cara a cara. Al día siguiente, convoqué a todos los líderes de la iglesia para una reunión urgente. Allí ante ellos propuse algo que para muchos sonó como una completa locura: organizar un culto al aire libre, en el corazón de la selva, durante la noche. Una vigilia de adoración y declaración del poder de Jesucristo sobre toda potestad del enemigo. Hermanos, les dije, con la voz embargada por la convicción, hemos vivido bajo el yugo del miedo por demasiado tiempo. Es hora de recordarles a las tinieblas quién ostenta la verdadera autoridad aquí, quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es hora de invocar la protección de San Miguel Arcángel y de todos los ángeles celestiales. El pastor David Morales me miró como si hubiera perdido completamente la razón. Padre Ricardo, me advirtió con la preocupación grabada en su rostro, es demasiado peligroso. Los jaguares son más activos durante la noche. Sería como firmar nuestra propia sentencia de muerte. Don Miguel, un anciano sabio de aproximadamente 71 años y líder respetado, negó con la cabeza en señal de desaprobación silenciosa. Pero yo lo sabía. En lo más profundo de mi alma, tenía la certeza de que Dios me había dado aquella estrategia. David, respondí con firmeza, si tenemos que morir, que sea adorando a nuestro Rey. Pero te aseguro, no moriremos. Dios manifestará su gloria de una manera que nadie, absolutamente nadie podrá negar. La noche del 23 de marzo de 2021 será una fecha que jamás olvidaré. Habíamos organizado el culto en un gran claro, justo en el límite de la selva, un lugar donde los ataques eran frecuentes. Cientos de hermanos se congregaron, sus rostros iluminados por antorchas y por la fe. Niños, ancianos, madres, todos allí, desafiando el miedo, confiando en la promesa. Comenzamos con el rezo del rosario, invocando la intercesión de la Virgen de Guadalupe y de San Miguel Arcángel, protector contra las fuerzas del mal. Las voces, inicialmente tímidas, fueron cobrando fuerza, transformándose en un poderoso coro de fe y esperanza. Cantamos himnos, leímos las Escrituras, y yo prediqué sobre las historias de Daniel en el foso de los leones y de Eliseo, que vio al ejército celestial proteger a su pueblo. Con cada palabra, con cada oración, sentíamos la presencia de Dios manifestarse. No escuchamos ni un solo rugido, no vimos un par de ojos brillando en la oscuridad. Nada. Aquel silencio, hermanos, no era el silencio del abandono. Eran las 7 de la noche cuando nos reunimos en un claro en las afueras del pueblo, cerca de un pequeño bosque de galería donde sabíamos que habitaban varios leones. A pesar del miedo palpable, más de 60 personas aparecieron esa noche. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos unidos por una fe que para mí, Padre Ricardo, parecía desafiar la lógica. Era una creencia mucho mayor que el terror que sentíamos. Habíamos llevado lámparas de queroseno y antorchas para iluminar la zona, creando un círculo de luz vibrante en medio de la profunda oscuridad de la Amazonía. La temperatura había bajado bastante después del atardecer. Una brisa suave movía las hojas de los árboles cercanos, produciendo un susurro constante que se mezclaba con los sonidos nocturnos de la sabana amazónica. A lo lejos, podíamos oír rugidos distantes, recordándonos que no estábamos solos en aquella inmensidad. Comenzamos con cánticos de alabanza en español y en la lengua local. Las voces se elevaban al unísono hacia el cielo estrellado de la Amazonía,
creando una sinfonía de adoración que resonaba por toda la llanura. Yo lideraba los cánticos en el centro del círculo, con mi guitarra acústica, mientras el pastor, David Morales, traducía mis palabras al idioma de la comunidad. Eran aproximadamente las 8:30 de la noche, cuando oímos el primer rugido cercano. Fue diferente de los anteriores, más fuerte, más amenazador, mucho más cerca. Inmediatamente, noté la inquietud. Algunas personas comenzaron a agitarse, mirando nerviosamente hacia la línea de los árboles. «¡No teman!», grité, elevando mi voz por encima del murmullo de preocupación. «Nuestro Dios es más poderoso que cualquier bestia de la tierra». Continuamos adorando durante 20 minutos más. Fue entonces cuando algo sucedió, algo que aún me produce escalofríos al recordarlo. Los rugidos se multiplicaron. Ya no era un león solitario, eran varios, y se acercaban rápidamente. De repente, un silencio absoluto nos dominó. Hasta los grillos dejaron de cantar. Era esa clase de silencio que precede a algo grandioso, algo definitivo. Podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que parecía que todos podían oírlo. Fue entonces cuando los vimos. Primero, 2 ojos dorados brillaron en el borde de nuestro círculo de luz. Luego, 4. Después, 6. Hermanos, estábamos completamente rodeados. Una manada de al menos 8 leones adultos. El león que parecía ser el líder era una criatura magnífica y aterradora. Su melena era espesa y oscura. Los músculos se marcaban bajo su pelaje dorado, y sus ojos brillaban con una inteligencia que me hizo sentir un escalofrío recorrer toda la espalda. Debía pesar al menos 200 kilos y medir más de 1 metro de altura hasta los hombros. Algunos hermanos comenzaron a sollozar en voz baja. Oí a Ruth susurrar oraciones desesperadas. Los niños se aferraban a sus padres como si sus vidas dependieran de ello, y probablemente así era. En aquel momento de terror absoluto, hermanos, una profunda crisis se abatió sobre mí. Durante meses, yo había cuestionado. Mi fe vacilaba bajo el peso de las pruebas, de las dudas que me asediaban. Yo clamaba a Dios por una señal, por una confirmación de su presencia. Ahora, rodeado por la muerte inminente, mi vulnerabilidad era total. Fue entonces cuando, inesperadamente, sentí algo que nunca había experimentado antes. Una paz sobrenatural descendió sobre mí como un manto. Era la paz de Dios, que trasciende todo entendimiento humano. Y con esa paz, vino una autoridad espiritual que yo sabía que no era mía. Me levanté lentamente sin dejar de tocar la guitarra. Comencé a cantar con una voz que no reconocía como mía. Una voz que emanaba de una fuente divina. No de mí, Padre Ricardo, un hombre cansado y lleno de dudas. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Lo que sucedió después, hermanos, desafía toda explicación natural. Mientras yo cantaba el Salmo 23, el león líder comenzó a caminar directamente hacia el centro de nuestro círculo. Sus pasos eran lentos, deliberados, sus ojos fijos en mí. Podía escuchar su respiración pesada, ver sus músculos tensándose para el ataque. La congregación estaba paralizada por el terror. Algunas mujeres habían cerrado los ojos esperando lo inevitable. Los hombres habían tomado palos y piedras, pero sabían que sería inútil contra una bestia de tal magnitud. Cuando el león estaba a solo 3 metros de distancia, algo extraordinario sucedió. El animal se detuvo abruptamente, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Sus ojos, que habían estado fijos en mí con intención depredadora, de repente, mostraron confusión y miedo. Han pasado 4 años desde aquella noche, y aún recuerdo cada detalle con la misma claridad. Para muchos nuestra historia podría parecer pura fantasía, pero la verdad es que el milagro tuvo ecos más allá de nuestra fe. Recuerdo el artículo de periódico que salió meses después, citando al Dr. James Mangy, un zoólogo de renombre. Él hablaba de patrones de comportamiento animal en situaciones de estrés y depredación, y confesó públicamente que el incidente de la comunidad amazónica, como nos llamaron, era inexplicable bajo cualquier prisma científico o etológico. Fue una prueba externa, una validación sorprendente para un evento que, de otra forma, sería considerado solo un cuento folclórico más. Hermanos,
Han pasado 4 años desde aquella noche en la Amazonía colombiana, pero cada detalle permanece grabado en mi alma como si fuera ayer. Yo, el padre Ricardo Castillo, de 63 años y procedente de México, había llegado a aquella remota comunidad indígena en febrero de 2021. Traía conmigo no solo la fe, sino también un pesado fardo de dudas. La selva, con su belleza imponente, parecía esconder una oscuridad que desafiaba mi vocación. Los relatos incesantes de los leones, depredadores implacables que aterrorizaban al pueblo, eran un espejo de mi propia lucha interior. Me sentía como Daniel en el foso de los leones, pero sin la misma certeza de que Dios enviaría un ángel para protegerme. Mis oraciones, antes fervorosas, ahora parecían resonar en el vacío. ¿Dónde estaba la presencia del Espíritu Santo que había sentido con tanta fuerza en otros momentos? La fe que me había llevado a invocar a la Virgen de Guadalupe y a San Miguel Arcángel en tiempos de desesperación parecía flaquear. Aquella noche, del 23 de marzo de 2021, incluso antes de salir a la sabana, clamé a Dios con una ferocidad que solo la más profunda angustia puede generar. Señor, susurré, si tu voluntad es que yo esté aquí, por favor, muéstrame tu gloria. Muéstrame que no estoy solo, que el mal no prevalecerá. Aquel clamor desesperado fue un punto de inflexión. Y lo que vi a continuación, hermanos, cambió mi testimonio para siempre. Alrededor del león líder, como si fuera un holograma transparente pero al mismo tiempo palpable, surgió la figura de un ser que solo puedo describir como un ángel gigantesco. Tenía al menos 3 metros de altura, envuelto en una túnica blanca brillante. Sus ojos irradiaban una luz que no era de este mundo. El ángel no me miraba. Su mirada estaba fija en el león. Y el león, ese depredador feroz que había aterrorizado a toda una comunidad durante meses, comenzó a retroceder lentamente, como un gatito asustado. Pero la manifestación sobrenatural no terminó allí. Pude ver, aunque de forma más tenue, otros seres angelicales posicionados alrededor de nuestro círculo. Eran como guerreros celestiales, montando guardia, protegiendo al pueblo de Dios de las fuerzas del mal que se manifestaban a través de aquellos animales. El león líder retrocedió hasta el borde de la luz, pero no se fue. En vez de eso, hizo algo que ninguno de nosotros esperaba. Se sentó como un perro obediente esperando órdenes de su amo. Y uno por uno, los otros leones de la manada hicieron lo mismo. Durante los 45 minutos siguientes, hermanos, cantamos, oramos y adoramos al Señor, mientras 8 leones nos observaban pacíficamente desde el perímetro de nuestro culto. Era como si hubieran venido, no para atacarnos, sino para ser testigos del poder de Dios manifestándose entre su pueblo. En un momento dado, sentí que el Espíritu Santo me impulsaba a hacer algo que, humanamente, parecía una completa locura. Me dirigí directamente hacia el león líder con mi guitarra en la mano, cantando «Cuán grande eres tú» en portugués. Cuando llegué a 1 metro del animal, pude ver mi reflejo en sus ojos dorados, pero ya no había agresión en ellos. Había respeto, reverencia. Era como si el león reconociera una autoridad superior obrando a través de mí. Extendí mi mano lentamente hacia el león y, por un instante, pensé haber cometido el mayor error de mi vida. Pero el animal, en lugar de atacarme, inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera adorando. Hermanos, lo que experimentamos aquella noche no fue solo un milagro, fue una revelación del poder absoluto de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo principado, potestad, poder y señorío, no solo sobre los seres humanos, sino sobre toda la creación, incluyendo las bestias del campo. Después de casi 1 hora de esta manifestación sobrenatural, los leones comenzaron a alejarse uno por uno, caminando lentamente hacia la oscuridad de la sabana. El último en irse fue el líder, que me miró una vez más antes de desaparecer entre las acacias. En el momento en que el último león se desvaneció en la noche, la congregación estalló en llanto, pero no de miedo, sino de pura adoración y agradecimiento. Hombres y mujeres cayeron de rodillas, alzando las manos al cielo, glorificando a Dios por la salvación que habían presenciado. El pastor David Morales se acercó a mí con lágrimas corriendo por su rostro. «Padre Ricardo», me dijo, «en 20
años de ministerio, nunca he visto el poder de Dios manifestarse de esta manera. Esos leones aterrorizaron nuestra comunidad por meses, y en una sola noche Jesús los transformó en testigos de su gloria. Esa misma noche, 23 personas que aún no habían entregado sus vidas a Cristo, lo hicieron públicamente. Ellas vieron con sus propios ojos que no hay poder en la tierra, ni en el cielo ni debajo de la tierra, que pueda resistir la autoridad del nombre de Jesús. La noticia de lo sucedido se extendió por toda la región como fuego en pasto seco. En los días siguientes, personas de aldeas vecinas comenzaron a llegar para escuchar el testimonio de primera mano. Muchos venían escépticos, pero se convertían, después de escuchar a más de 60 testigos oculares relatar exactamente la misma historia. Para sorpresa de muchos, incluidos los más escépticos, el Dr. James Mangy, un renombrado zoólogo especializado en grandes felinos de la Amazonía, publicó un artículo en el Diario de la Amazonía días después. Él había sido enviado para investigar los relatos, descartándolos inicialmente como folclore. Sin embargo, después de entrevistar a diversos testigos y analizar el comportamiento de los leones en la región, su conclusión fue categórica. Todos los parámetros conocidos del comportamiento felino fueron subvertidos esa noche del 23 de marzo. No hay explicación científica para lo ocurrido. Lo que presencié y escuché desafía toda lógica natural. Sus palabras, viniendo de una autoridad científica, sirvieron como una validación externa innegable del milagro. Pero lo más impresionante, hermanos, fue lo que sucedió con los leones después de aquella noche. 4 años han pasado desde que mi fe, ya tan probada por las incertidumbres de la vida y del ministerio, fue forjada en el fuego de la Amazonía colombiana. Yo, padre Ricardo Castillo, a mis 63 años, viniendo de México con el corazón cargado de dudas y un clamor silencioso, por una señal buscaba algo más profundo. El peso de las rutinas, la aparente ausencia de manifestaciones divinas tangibles, todo eso me llevaba a cuestionar. ¿Dónde estaba el Dios de los milagros, el Dios que yo predicaba? Mi alma anhelaba una prueba, una intervención que reencendiera la llama. Y Dios, en su infinita y misteriosa misericordia, no solo me dio una señal, sino una manifestación gloriosa que silenciaría a cualquier escéptico. Los ataques, que antes aterrorizaban a la comunidad indígena con la furia de los jaguares, cesaron por completo, no solo contra los cristianos, sino contra todos los habitantes de la región. Era como si los cielos hubieran emitido una orden inquebrantable, silenciando a las bestias de la selva. Recuerdo la perplejidad. Semanas después, un artículo en el Diario del Amazonas confirmaba lo inexplicable. Zoólogo perplejo. El misterioso silencio de los depredadores en el Amazonas. El Dr. James Mangy, renombrado especialista en comportamiento animal, afirmaba que no había precedente para la súbita y total cesación de los ataques de grandes felinos en áreas tan vastas. Es como si hubieran desaparecido de la faz de la tierra, o como si una fuerza invisible los hubiera ahuyentado, declaró Mangy, sin poder explicar el fenómeno. Sus palabras eran un eco científico de lo que nosotros ya sabíamos. Había ocurrido un milagro, una intervención divina que la ciencia no podía descifrar. 3 días después de aquel crepúsculo inolvidable del 23 de marzo de 2021, Don Miguel, el chamán principal de la aldea, vino a mi encuentro. Un hombre de aproximadamente 71 años, cuyo rostro parecía esculpido por las leyendas y rituales de décadas. Su búsqueda no era por mí, sino por una verdad mayor. Padre, me dijo, a través del pastor David Morales, mi fiel intérprete, lo que su Dios hizo aquella noche, nunca he visto nada igual. Mis espíritus no tienen ese poder. Quiero conocer a su Jesús. Hermanos, ese mismo día, tuve el privilegio de guiarlo en su entrega a Cristo. Un hombre que había pasado más de 50 años sirviendo a espíritus tradicionales, encontró al Dios verdadero y entregó completamente su vida a Jesús. Con él vinieron otros 15 miembros de su familia extendida. En las semanas siguientes, presencié una transformación radical en toda la comunidad. La pequeña comunidad de fe del pastor David Morales, que antes contaba con 200 miembros, creció a más de 400 en solo un mes. Pero, más importante que el crecimiento numérico,
Fue el cambio en la atmósfera espiritual de la región. El miedo había sido reemplazado por una fe inquebrantable. La desesperanza, que antes asolaba cada hogar, dio paso a una esperanza que emanaba del Espíritu Santo. Familias que consideraban abandonar sus hogares por temor a los jaguares, ahora caminaban con autoridad y confianza, sabiendo que servían al Dios que tiene poder sobre toda criatura de la tierra. Sara Hernández, la viuda de 43 años cuyo hijo Josué había sido atacado semanas antes, se convirtió en una de las evangelistas más poderosas de la región. Su testimonio de cómo Dios había protegido a su hijo y después demostrado su poder sobre los jaguares, atraía multitudes cada vez que ella hablaba. «Padre Ricardo», me dijo Sara una tarde, mientras visitábamos familias en aldeas remotas. «Ahora entiendo por qué Dios permitió que Josué fuera atacado. No fue para destruirnos, fue para preparar el escenario para un milagro aún mayor». Y ella tenía razón. El ataque a Josué, aquel muchacho de 17 años que sobrevivió por un hilo, había sido el catalizador que me trajo hasta la Amazonía colombiana. Sin aquella llamada desesperada del pastor David Morales, yo nunca habría estado presente para testificar y ser parte de una de las manifestaciones más poderosas del poder divino que vi en mis 28 años de ministerio. Después de pasar 3 meses en la Amazonía, ayudando a consolidar el avivamiento que había comenzado aquella noche milagrosa, recibí una clara confirmación del Señor de que era tiempo de regresar a México. Ya no era el mismo hombre que había salido de allí meses atrás. Había presenciado el poder sobrenatural de Dios de una manera tan tangible, tan visible, tan indiscutible, que mi fe había sido elevada a un nivel completamente nuevo. Ya no creía en los milagros solo por fe, los había visto con mis propios ojos. El día de mi partida, toda la comunidad se reunió en el punto de partida del río para despedirme. David me entregó un regalo que conservo hasta hoy, una pequeña cruz de madera tallada por Josué, el joven que había sobrevivido al ataque del jaguar. «Padre Ricardo», me dijo Josué, ya completamente recuperado de sus heridas, «lleve esto siempre consigo, y recuerde que el mismo Dios que cerró la boca de los jaguares aquí en la Amazonía está con usted a donde quiera que vaya». Durante el vuelo, de regreso a México, reflexioné sobre todo lo que había experimentado. Me di cuenta de que Dios me había llevado a la Amazonía no solo para ser testigo de un milagro, sino para prepararme para un ministerio completamente nuevo. Cuando llegué a México, mi parroquia notó de inmediato el cambio en mí. Había una nueva autoridad en mi predicación, una nueva audacia en mi oración, una nueva confianza en el poder sobrenatural de Dios y en la intercesión de la Virgen de Guadalupe y de San Miguel Arcángel. Comencé a compartir el testimonio de lo que había visto en la Amazonía y las reacciones fueron variadas, pero yo sabía, en lo más profundo de mi alma, que el Dios que rescató a Daniel del foso de los leones y a Eliseo de la sequía todavía obra milagros, todavía escucha el clamor de sus hijos. Y yo, Padre Ricardo, fui testigo vivo de ello. 4 años han pasado desde aquella noche en la sabana africana. Yo, Padre Ricardo Castillo, hoy con 63 años, todavía siento el temblor de aquella experiencia. Pero antes de que Dios manifestara su poder de forma tan abrumadora, mi propia fe estaba al borde del abismo. Cuestionaba cada sermón, cada oración. La llama que me había llevado al sacerdocio parecía muerta, sofocada por la rutina y por los dolores que veía en el mundo. Llegué a dudar de la propia existencia de los ángeles, de las intervenciones divinas que leía en la Biblia. Clamé a Dios en desesperación, pidiendo una señal, una confirmación de que Él todavía estaba presente, de que su mano no se había encogido. Fue entonces que surgió la misión en la Amazonía colombiana, y con ella, la historia que lo cambiaría todo. Lo que sucedió en África, a partir de febrero de 2021, incluso antes de que yo pisara Colombia, fue la chispa que reavivó mi alma. El pastor David Morales, un hombre de fe inquebrantable, presenció con sus propios ojos lo que muchos considerarían imposible. Aquella noche del 23 de marzo de 2021, leones hambrientos, a punto de atacar nuestra comunidad, fueron detenidos por una fuerza invisible,
por ángeles que descendieron para proteger a Josué, de tan solo 17 años, a Sara Hernández, de 43, y al venerable don Miguel, el anciano de la aldea con sus 71 años. La noticia se extendió como la pólvora, y la prueba no provino solo de la fe de quienes lo vieron. El doctor James Mangy, un zoólogo de renombre, publicó un artículo en el Diario de la Fauna Salvaje, describiendo el comportamiento anómalo de los felinos aquella noche. Fue incapaz de ofrecer una explicación científica para el retroceso súbito de los depredadores que actuaron como si una barrera invisible los contuviera. Mangy denominó al evento el misterio de la sabana. Fue esa historia, la historia de los ángeles que detuvieron a los leones, la que yo, todavía Rubén Carrillo en aquel entonces, llevé conmigo, primero a México y luego a Colombia, y cuando la compartí, la recepción fue variada. Algunos, hermanos, especialmente en nuestra comunidad indígena en la Amazonía colombiana, la acogieron con una fe ardiente y una expectativa renovada. Otros, debo confesar, la encararon con el escepticismo que yo mismo había sentido. Después de todo, ¿cómo procesar el relato de un padre que afirma haber visto ángeles detener a leones hambrientos? Pero Dios comenzó a confirmar mi testimonio con señales y prodigios. En los cultos siguientes, celebrando la Santa Misa y rezando el rosario, comenzamos a ver curaciones que nunca habíamos experimentado. Personas con enfermedades terminales fueron completamente restauradas, familias destruidas por años de conflicto, muchas veces recurriendo a curanderos y chamanes en busca de alivio, fueron reconciliadas en una única oración. Adictos fueron instantáneamente liberados de dependencias que habían durado décadas. Cierta noche, durante un culto de miércoles, una mujer llamada Carmen Torres se acercó al altar para orar. Ella luchaba contra un cáncer de páncreas en etapa 4 desde hacía 8 meses, y los médicos le habían dado solo semanas de vida. Mientras oraba por ella, invoqué la intercesión de San Miguel Arcángel y de la Virgen de Guadalupe. De repente, sentí la misma presencia sobrenatural que había experimentado en África. Era como si el mismo Dios que envió ángeles para detener leones, ahora enviara su poder sanador para detener el cáncer en el cuerpo de Carmen. 3 días después, Carmen regresó con los resultados de sus exámenes médicos. El cáncer había desaparecido por completo. Los doctores no podían explicarlo médicamente, pero nosotros sabíamos exactamente lo que había sucedido. Habíamos presenciado el mismo poder sobrenatural que había dominado a las fieras de África. La historia del milagro en el Amazonas y en otros lugares comenzó a extenderse más allá de los muros de nuestra iglesia. Pastores de otras denominaciones me invitaban a compartir el testimonio en sus congregaciones. Conferencias misioneras me pedían que relatara lo que había presenciado, pero lo más impactante fue cuando empecé a recibir llamadas de otros países: Colombia, México, Guatemala, Venezuela. Todos habían oído la historia y querían que yo ministrara en sus iglesias. En cada lugar donde compartía el testimonio, veía las mismas reacciones. Primero incredulidad, luego asombro, y finalmente, una fe renovada en el poder ilimitado de nuestro Dios. Durante una conferencia en Medellín, Colombia, un pastor me contó que su región también venía experimentando ataques inusuales de animales salvajes contra comunidades cristianas. Jaguares atacaban específicamente a familias católicas en pueblos rurales. Padre Ricardo, me dijo, después de escuchar su testimonio, creo que lo que está sucediendo aquí no es coincidencia. Es una manifestación de guerra espiritual, y necesitamos aplicar la misma autoridad que Dios le dio en África. Organizamos un culto similar en las montañas cerca de Medellín, y aunque no tuvimos una manifestación tan dramática como la de 2021 en Kenia, los ataques de jaguares cesaron por completo después de aquella noche de oración y declaración del señorío de Cristo sobre la creación. Hermanos, a lo largo de estos años, he llegado a entender que lo que presencié no fue un evento aislado, sino una manifestación del mismo poder que vemos a lo largo de las Escrituras. Pensemos en Daniel, en la cueva de los leones. La Biblia dice en Daniel 6:22, «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque fui hallado inocente delante de él». ¿No es exactamente lo que presenciamos aquella noche en la sabana africana?
El mismo Dios que envió ángeles para proteger a Daniel, envió ángeles para proteger a su pueblo. Recordemos también cuando Eliseo estaba rodeado por el ejército sirio. Su criado estaba aterrorizado, pero Eliseo oró: «Te ruego, oh Señor, que les abras los ojos para que vean». Y cuando el Señor abrió los ojos del joven, él vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo, según 2 Reyes 6:17. Hermanos, aquella noche, Dios abrió nuestros ojos espirituales para ver la realidad del mundo invisible. Los ángeles siempre estuvieron allí, protegiéndonos, luchando por nosotros, ejecutando los decretos divinos. Lo que vimos fue la revelación de una verdad eterna. 4 años han pasado desde aquella noche. 4 años desde que el miedo se transformó en fe y la duda en revelación. Yo, Padre Ricardo Castillo, a mis 63 años, llevo las marcas de una jornada que me llevó al límite de la desesperanza, solo para lanzarme en los brazos de un Dios que jamás abandona. Antes de que todo sucediera, yo estaba en una crisis de fe profunda. A mi regreso a México, después de años de trabajo misionero, incluso en tierras distantes como Kenia, sentía un vacío, una aridez espiritual que me corroía. Las oraciones parecían no ascender, y la presencia de Dios, antes tan palpable, se había disipado en una niebla de incertidumbre. Yo clamaba, sí, pero era un clamor desesperado, casi sin esperanza, un grito ronco de un hombre que se sentía abandonado. «Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué el silencio?», me preguntaba. Poco sabía que Dios estaba preparando el escenario para una manifestación que no solo me transformaría, sino que resonaría por los confines del mundo. Fue entonces cuando recibí la llamada. Una comunidad indígena remota en la Amazonía colombiana necesitaba ayuda. Vivían bajo el terror de ataques inusuales de jaguares y pumas. Curanderos y chamanes habían intentado de todo, sin éxito. La comunidad estaba paralizada por el miedo. Llegué allí en febrero de 2021, arrastrando mi propia carga de dudas, sintiéndome más un hombre en crisis que un sacerdote de Dios. La situación era desoladora. Las fieras se acercaban a las aldeas con una audacia nunca antes vista. La gente ya no podía cazar ni cultivar con seguridad. La tensión creció hasta la noche del 23 de marzo de 2021. Esa noche, la comunidad, liderada por Don Miguel, un anciano de aproximadamente 71 años, y Sara Hernández, una mujer de 43, junto con el joven Josué, de solo 17, se reunió en el D100 claro central. El miedo era casi palpable, pero también había una llama de esperanza en la mirada de algunos. Celebramos la misa y a continuación, con voces temblorosas pero firmes, iniciamos el rezo del rosario, invocando la intercesión de la Virgen de Guadalupe y del glorioso San Miguel Arcángel. El aire estaba denso, cargado de expectativa. De mí no, repente, de las sombras de la selva, emergieron, no una o dos, sino una manada entera de jaguares y pumas, sus ojos brillando en la oscuridad, sus gruñidos resonando. El terror heló a muchos, pero en ese instante algo cambió en mí. La oración, que antes era un susurro de desesperación, se convirtió en un grito de fe. Alcé el crucifijo, y con la voz quebrada pero llena de la autoridad que solo el Espíritu Santo puede conceder, declaré el señorío de Jesucristo sobre aquellas criaturas. Y entonces, lo impensable sucedió. No fue solo que aparecieron, fue que, esa noche, pudimos verlos de una manera que desafió toda lógica. Las fieras, en lugar de atacar, se sentaron. Sí, se sentaron observándonos con una extraña quietud, como si fueran parte de la congregación. Durante horas permanecimos allí, orando, adorando, y ellos, silenciosos, fueron testigos. Al amanecer, con una última mirada, se dieron la vuelta y desaparecieron en la densa selva. Aquel evento no fue solo un milagro, fue el cimiento de lecciones que moldearon mi vida y mi ministerio. Primera lección: nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Los milagros no terminaron con los apóstoles. El poder sobrenatural de Dios sigue manifestándose hoy, cuando su pueblo camina en fe y autoridad espiritual. Él es el mismo que protegió a Daniel en el foso de los leones y a Eliseo ante los ejércitos. Segunda lección: no hay fuerza, en la tierra, ni debajo de la tierra,
ni en los aires que pueda resistir la autoridad del nombre de Jesús. Cuando el pueblo de Dios se levanta en fe y declara el señorío de Cristo, hasta las fieras más salvajes deben someterse. Tercera lección. Los ataques del enemigo a menudo son una preparación para una manifestación aún mayor del poder de Dios. Lo que Satanás intenta usar para destruirnos, Dios lo transforma en una plataforma para mostrar su gloria. Mi crisis de fe fue el desierto que me llevó al oasis de su presencia. Cuarta lección. La oración corporativa posee un poder que va más allá de la suma de oraciones individuales. Cuando el pueblo de Dios se reúne en unidad, con un mismo corazón y una misma fe, el cielo responde de maneras extraordinarias. Quinta lección. Dios siempre busca vasos disponibles para manifestar su poder. No busca a los más preparados académicamente, sino a los más rendidos espiritualmente. No busca a los que tienen menos miedo, sino a los que están dispuestos a obedecer, a pesar del miedo. Para validar lo que presenciamos, la noticia se difundió rápidamente. El periódico La Voz del Amazonas, en su edición del 27 de marzo de 2021, publicó un artículo titulado Misterio en la Amazonía. Jaguares se comportan como ovejas en ritual indígena. En él, el renombrado zoólogo Dr. James Mangy, tras analizar informes y vestigios, declaró: es un comportamiento completamente anómalo para estas especies. No hay explicación científica para que una manada de depredadores salvajes permanezca pacíficamente durante horas en presencia humana. Es un enigma que desafía todo nuestro conocimiento sobre el reino animal. Esta validación externa, proveniente de la ciencia, solo reforzó el carácter sobrenatural de lo que vivimos. Desde aquel día, he tenido el privilegio de ver cómo este testimonio ha impactado vidas alrededor del mundo. Recibí cartas de pastores en la India, contándome cómo, después de escuchar nuestra historia, tuvieron fe para enfrentar ataques de tigres en sus regiones. Misioneros en Brasil me escribieron sobre cómo aplicaron los mismos principios espirituales para lidiar con ataques de jaguares en la selva amazónica. Pero quizás el testimonio más impactante provino del pastor David Morales, mi hermano keniano. Hace 6 meses, me llamó con noticias extraordinarias. La iglesia, que tenía 200 miembros cuando la visité años atrás, en mis misiones en Kenia, ahora contaba con más de 1000 congregados. Necesitaron construir un templo completamente nuevo y estaban plantando iglesias en todas las comunidades vecinas. Padre Ricardo, me dijo David durante esa llamada, los leones siguen apareciendo ocasionalmente cerca de la aldea, pero ahora es diferente. Los niños ya no tienen miedo. Cuando aparecen, toda la comunidad se reúne para adorar, y los leones simplemente se sientan a observar como si fueran parte de la congregación. Es como si Dios hubiera transformado a estos animales en un recordatorio permanente de su poder y protección, tal como hizo con los jaguares en su Amazonía. Esa imagen me produjo una emoción indescriptible. Pensar que el mismo terror que había asolado a esa comunidad ahora se había convertido en un testimonio vivo del poder de Dios. Solo nuestro Señor puede hacer algo así. El impacto de lo que presencié en la Amazonía no se limitó solo a testimonios y predicaciones. Cambió completamente la dirección de mi ministerio. Junto con mi esposa María y el apoyo de nuestra congregación en Puerto Rico, establecimos el Ministerio Leones de Judá, dedicado específicamente a equipar y enviar misioneros a regiones donde la iglesia enfrenta una persecución espiritual intensa. En estos 4 años, enviamos equipos misioneros a 12 países diferentes. Cada equipo va equipado no solo con recursos materiales, sino con una comprensión profunda de la autoridad espiritual que tenemos en Cristo Jesús. Uno de 1900. Nuestros equipos más exitosos ha trabajado en una región remota de Perú, donde comunidades indígenas habían estado experimentando ataques inusuales de pumas. Siguiendo el modelo de lo que vivimos en la Amazonía, organizaron cultos de adoración en las montañas andinas, declarando el señorío de Cristo sobre toda la creación. Los resultados fueron similares a lo que presenciamos en nuestra Amazonía colombiana. Los ataques cesaron y la fe prosperó. Aún hoy, 4 años después, el recuerdo de aquella noche en la Amazonía colombiana me eriza la piel. Pero antes de que les cuente sobre el milagro,
Debo confesar algo. Mi propia fe estaba en ruinas. Después de 25 años de sacerdocio, yo, padre Ricardo Castillo, a mis 63 años, me sentía agotado. Las oraciones parecían vacías, los sacrificios insignificantes, las dudas carcomían mi alma, y yo cuestionaba la propia existencia de Dios. ¿Por qué tanto dolor en el mundo? ¿Dónde estaba la presencia divina cuando más la necesitábamos? Era un clamor silencioso, una desesperación que me consumía. Pedía una señal, una confirmación, algo que reavivara la llama. Fue en ese abismo de incertidumbre que recibí el llamado a una de las comunidades indígenas más remotas, un lugar donde la línea entre lo natural y lo sobrenatural se desdibujaba en la densa selva. Llegué a la comunidad en febrero de 2021 y pronto percibí que la fe local era una mezcla compleja. Mientras muchos abrazaban la palabra, las tradiciones de los curanderos y chamanes todavía tenían una fuerte influencia. La invocación a la Virgen de Guadalupe y a San Miguel Arcángel se mezclaba con rituales ancestrales, pero había un terror que los unía a todos. Ataques implacables de jaguares, meses de pánico, vidas perdidas, un miedo que paralizaba. Las historias eran terribles, los gritos resonaban en la selva. Era un ciclo de violencia que parecía no tener fin. Fue entonces que la noche del 23 de marzo de 2021, decidimos celebrar un culto. No era solo una misa, era un clamor desesperado a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, a la Virgen y a los santos. Toda la comunidad se reunió, más de 60 testigos, incluyendo al pastor David Morales, a Josué, un joven de 17 años con heridas graves por un ataque reciente, a Sara Hernández, de 43 años, y al anciano Don Miguel, de 71. Esa noche, el rezo del rosario se elevó con una fuerza nunca antes sentida. Invocamos a los ángeles protectores. Las historias de Daniel en el foso de los leones y de Eliseo protegiendo a su pueblo resonaban en nuestras mentes. Yo, en mi desesperación, supliqué a Dios por una señal, por su intervención, y Él respondió. Lo que sucedió después fue innegable. Josué, que apenas podía moverse, se levantó. Sus heridas, que antes parecían incurables, comenzaron a cicatrizar ante nuestros ojos. No fue gradual, fue inmediato. Y lo más asombroso, a partir de esa noche, los ataques de jaguares simplemente cesaron, de forma abrupta. El terror que había dominado a la comunidad durante meses se evaporó. Al regresar, yo sabía que llevaba una historia que desafiaría la lógica. Y la controversia no se hizo esperar. En algunas conferencias pastorales en México, donde presentaba el testimonio, fui recibido con escepticismo. Líderes religiosos, algunos con doctorados en teología, cuestionaron la autenticidad de lo que presencié. Recuerdo vívidamente una conferencia en Miami, donde un pastor se levantó y me desafió. Padre Castillo, ¿no cree que está exagerando lo que vio? ¿No sería más responsable presentar esto como una experiencia espiritual simbólica en lugar de un evento literal? Mi respuesta provino del fondo del alma. Hermano, entiendo su escepticismo. Durante 25 años de ministerio, antes de ir a la Amazonía, yo mismo habría dudado de un testimonio como este, pero cuando se tienen más de 60 testigos oculares, cuando se ven transformaciones reales en vidas humanas, cuando se presencia el fin inmediato de ataques que aterrorizaron a una comunidad durante meses, ya no se trata de fe ciega. Es evidencia innegable. Expliqué que habíamos documentado todo meticulosamente, fotografías de las heridas de Josué antes y después de la recuperación, testimonios escritos y firmados por cada persona presente esa noche, informes de la policía local confirmando el cese total de los ataques de jaguares después de nuestro culto. Pero la confirmación más sorprendente, la que silenció a los escépticos, provino de una fuente completamente inesperada. 6 meses después de nuestro regreso, el pastor David me envió un artículo de periódico. Había sido publicado en El Tiempo, uno de los diarios más respetados de Colombia. El autor, el Dr. James Mangi, un zoólogo de la Universidad Nacional de Colombia, que estudiaba el comportamiento de los jaguares en la región amazónica.
En su investigación, él había documentado algo que calificó como anómalo e inexplicable desde el punto de vista científico. El Dr. Mangi relataba que, durante los meses de enero y febrero de 2021, había registrado un patrón de agresividad inusual en una manada específica de jaguares. Estos animales habían atacado sistemáticamente asentamientos humanos, algo contrario a su comportamiento natural. Pero a partir del 23 de marzo de 2021, exactamente la noche de nuestro culto, los ataques cesaron abruptamente. Lo más intrigante, según el científico, era que los jaguares no habían abandonado la región. Seguían siendo avistados regularmente, pero su comportamiento había cambiado radicalmente. Él los describía como pacíficos, casi dóciles, como si hubieran recibido algún tipo de condicionamiento conductual masivo. El Dr. Mangi confesaba en el artículo que no lograba hallar ninguna explicación zoológica para aquel cambio repentino. Había descartado factores como cambios climáticos, escasez de presas, enfermedades o interferencia humana directa. El artículo del Dr. Mangi fue replicado por medios internacionales y, de repente, nuestro testimonio ganó una credibilidad que yo no había anticipado. Programas de televisión cristiana de varios países me invitaron a contar la historia. Revistas católicas y evangélicas solicitaron entrevistas detalladas. Pero lo que más me emocionó fue recibir una carta de un sacerdote en Filipinas que había leído sobre nuestro testimonio en Internet. Él relataba que su región estaba enfrentando ataques similares, pero de cocodrilos en lugar de jaguares. Comunidades cristianas que vivían cerca de ríos estaban siendo aterrorizadas. Hoy, aquellas comunidades en la Amazonía colombiana se convirtieron masivamente al catolicismo. Hay iglesias prósperas en lugares donde antes solo había temor y superstición. Pero quizás lo más emocionante es que estos nuevos conversos están siendo capacitados como evangelistas, llevando el mensaje a comunidades aún más remotas. Es como una reacción en cadena del poder de Dios, extendiéndose por toda la región. 4 años han pasado desde aquella noche en la sabana, un tiempo que me pareció tanto una eternidad como un abrir y cerrar de ojos. Yo, el padre Ricardo Castillo, hoy con 63 años, aún siento el eco de aquella experiencia en la Amazonía colombiana que redefinió mi fe y mi llamado. Pero para que usted comprenda la profundidad de aquel momento, necesito que se embarque conmigo en un viaje que me llevó hasta allí, un viaje marcado por dudas profundas y un clamor desesperado a Dios. Hubo un tiempo en que mi fe, aunque sólida en la teoría, vacilaba ante la dura realidad. Las preguntas se acumulaban en mi corazón. Dios, ¿dónde está tu poder? ¿Por qué persiste el sufrimiento? ¿Mi vida de oración ha sido en vano? Fue en ese desierto espiritual donde un evento en Kenia, años antes, se convirtió en un punto de inflexión. Aunque yo solo comprendería su verdadera profundidad y la universalidad de sus principios mucho tiempo después. Aquel día memorable en Kenia, fuimos testigos de la intervención divina contra una amenaza real y constante, cocodrilos que aterrorizaban a comunidades ribereñas. Los ataques, sistemáticos y brutales, cesaron de forma inexplicable después de nuestras oraciones y la declaración de la autoridad de Jesucristo. La comunidad, acostumbrada a la resignación, vio algo que desafiaba la lógica, y no fui el único en notarlo. El Dr. James Mangi, un zoólogo renombrado, publicó un artículo en un periódico local detallando la anomalía. Describió el cambio de comportamiento de los reptiles como sin precedentes, científicamente inexplicable, llegando a citar testigos que hablaban de una presencia invisible que había ahuyentado a los animales. Para él, era un misterio de la naturaleza. Para mí, era la mano de Dios actuando en respuesta a la fe, quizás con la intercesión de San Miguel Arcángel, nuestro protector. Esa experiencia, validada incluso por la ciencia, abrió mis ojos, pero aún no mi mente a la totalidad de lo que Dios quería revelar. Fue entonces cuando recibí una carta que hacía eco de lo que yo había vivido. El pastor David Morales, de Filipinas, escribía. Él relataba que, tras leer mi propio testimonio sobre Kenia, su comunidad, también atormentada por ataques sistemáticos de cocodrilos,
Organizó un culto de oración junto al río, donde habían ocurrido los ataques más recientes. Aplicaron los mismos principios espirituales que habíamos usado: adoración fervorosa, la proclamación de la autoridad de Jesucristo sobre toda la creación y la súplica por la protección divina sobre sus familias. Los resultados, idénticos a los nuestros. Los ataques cesaron inmediatamente. Los cocodrilos, aunque seguían habitando el río, ya no representaban peligro alguno para las poblaciones humanas. Este relato de Filipinas, proveniente de un hermano en Cristo tan distante, encendió una nueva llama en mi corazón. Lo que presenciamos en Kenia no era, después de todo, un evento aislado, una manifestación única e irrepetible. Era la prueba viviente de principios espirituales universales, capaces de obrar en cualquier rincón del mundo, donde el pueblo de Dios clama ante la oposición sobrenatural. Era la confirmación de que la intercesión de la Virgen de Guadalupe y de San Miguel, arcángel junto a los santos, tenía un poder real y tangible. Fue hace aproximadamente un año, durante un tiempo de ayuno y oración, que recibí lo que considero una palabra profética del propio Señor. Yo estaba en mi estudio en México, inmerso en la lectura del capítulo 6 de Daniel, cuando sentí la voz del Espíritu Santo resonar claramente en mi corazón, una voz que disipaba por completo las últimas sombras de duda. Hijo mío, lo que viste en Kenia es solo el comienzo. En los últimos tiempos, cuando la oscuridad se intensifique sobre la tierra, manifestaré mi poder de maneras que desafiarán toda lógica humana. Prepara a mi pueblo para que sea testigo de señales, prodigios y milagros que superarán todo lo que hayan visto. Esta palabra me llenó de una santa expectativa, pero también de una responsabilidad inmensa. Comprendí, entonces, que mi experiencia en Kenia había sido mucho más que un testimonio personal. Fue un entrenamiento intensivo para los tiempos venideros, una preparación para liderar el rebaño, guiado por la luz de Jesucristo, bajo la protección del manto de Nuestra Señora. Desde entonces, he dedicado gran parte de mi tiempo a enseñar sobre autoridad espiritual, la batalla contra las fuerzas malignas y los principios bíblicos que obraron aquella noche en África. Desarrollé un seminario intensivo de 3 días, bautizado como Autoridad sobre la Creación, que ya he llevado a más de 20 países. En cada encuentro, veo a Dios confirmar sus promesas con manifestaciones sobrenaturales. En Guatemala, por ejemplo, durante una sesión sobre liberación espiritual, presenciamos la curación instantánea de un hombre que llevaba 15 años paralizado. En Nigeria, mientras enseñaba sobre la autoridad del creyente, una mujer que había intentado concebir durante 18 años de matrimonio, concibió esa misma semana. Milagros que nos recuerdan las historias de Eliseo, donde lo imposible se hace realidad. Pero una de las cosas que más me conmovió fue el impacto de este testimonio en los jóvenes. En mi congregación en México, tenemos hoy un grupo vibrante de 40 jóvenes entre 16 y 25 años que se consagraron específicamente para el ministerio misionero en regiones peligrosas. Ellos no ven el peligro como un obstáculo, sino como una oportunidad para ser testigos del poder de Dios manifestándose. Adoptaron como lema una frase que nació de nuestra experiencia en Kenia: donde los leones rugen, los ángeles de Dios marchan. Es una invocación poderosa, una oración a San Miguel Arcángel en acción. El año pasado, un grupo de 12 de esos jóvenes, incluyendo al joven y valiente Josué, de 17 años, y a la dedicada Sara Hernández, de 43, viajó a una remota comunidad indígena en la Amazonía colombiana, una región controlada por grupos armados, donde las iglesias habían sido cerradas bajo amenazas de muerte. En lugar de evitar el enfrentamiento, organizaron cultos públicos en las plazas de los pueblos, declarando que aquel territorio pertenecía a Jesucristo y que la Madre Santísima intercedía por ellos. Los resultados fueron, por decirlo menos, extraordinarios. Los propios líderes de los grupos armados, que antes amenazaban, comenzaron a asistir a los cultos. En solo 3 meses, más de 200 miembros de esos grupos entregaron sus vidas a Cristo, depusieron las armas y se convirtieron en evangelistas en sus propias comunidades. Don Miguel, un anciano respetado de aproximadamente 71 años,
que antes era conocido por su sabiduría tradicional y su conexión con los chamanes locales, presenció la transformación y se convirtió en un fervoroso defensor de la fe. Uno de los excomandantes me escribió una carta que guardo como un tesoro, un recordatorio constante de la capacidad de Dios para transformar corazones. Padre Ricardo, decía la carta, sus jóvenes llegaron aquí sin armas, sin protección, sin nada más que la fe en su Dios. Nosotros teníamos fusiles, granadas, años de experiencia en combate, pero cuando empezaron a cantar himnos y a rezar el rosario, sentimos un poder que jamás habíamos experimentado. Supimos inmediatamente que su Dios era real y que nosotros estábamos del lado equivocado de la batalla. 4 años han pasado desde aquella noche en la sabana de la Amazonía colombiana, y aún hoy, a mis 63 años, como Padre Ricardo Castillo, siento que la tierra tiembla bajo mis pies al recordarlo. Antes que nada, hermanos, debo confesar algo. Durante mucho tiempo estuve perdido. Mi fe, antes roca, se había convertido en arena movediza. Con cada noticia, con cada injusticia, con cada alma perdida que no lograba alcanzar, las dudas me carcomían. Veía el mundo sumergirse en el caos y me preguntaba, ¿dónde está el Dios de los milagros? ¿Dónde está el poder que leemos en la Biblia? Mi oración se convirtió en un clamor desesperado, un grito silencioso por una señal, una prueba de que Dios aún se preocupaba, que Él aún operaba. Estaba equivocado, sí, sobre la verdadera naturaleza de la guerra espiritual y más aún, sobre la presencia activa de Dios en nuestros días. Entonces, llegó aquella noche del 23 de marzo de 2021, y con ella, una revelación. Lo que presenciamos, en la sabana en medio de aquella comunidad indígena, fue un atisbo de lo que Dios está a punto de hacer en estos tiempos finales. La Biblia nos dice en Joel 2:28, «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». Ya no creo en coincidencias. Estos testimonios de manifestaciones sobrenaturales se están multiplicando por todo el mundo. Sacerdotes y misioneros católicos en China me contaron sobre apariciones angélicas protegiendo comunidades clandestinas. En Oriente Medio, escuché relatos de protección milagrosa en áreas dominadas por grupos extremistas. Algo profundo está cambiando en el reino espiritual, y la Iglesia Católica necesita estar lista. Ya no podemos vivir con una mentalidad de derrota, esperando simplemente la salvación final. Dios nos llama a manifestar su poder, a asumir autoridad sobre las fuerzas del mal y a edificar su reino aquí en la tierra. Fue por eso que establecí la Red Global de Testigos del Poder Divino, una iniciativa que conecta a sacerdotes y misioneros católicos de todo el mundo que han presenciado manifestaciones sobrenaturales similares a la nuestra. Compartimos testimonios, estrategias espirituales y recursos para fortalecer la Iglesia global. Actualmente, tenemos más de 30 sacerdotes y misioneros conectados en 7 países. Cada mes, recibo al menos 5 nuevos relatos de milagros que desafían toda explicación natural, curaciones extraordinarias, multiplicaciones de alimentos, protección angélica y autoridad sobre la naturaleza. Debo ser honesto con ustedes, hermanos. Compartir este testimonio tiene un costo personal significativo. He perdido amigos que me consideran extremista. He recibido críticas de líderes religiosos que prefieren un catolicismo más equilibrado, menos sobrenatural, más contenido. Algunas organizaciones misioneras retiraron su apoyo, viendo mi enfoque como demasiado carismático o potencialmente peligroso. He enfrentado acusaciones de exageración, manipulación emocional e incluso de crear falsas esperanzas en los fieles. Pero cada vez que pienso en suavizar el relato, en hacerlo más aceptable, recuerdo las palabras de Jesús al hombre liberado de la legión de demonios. Ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho y cómo ha tenido misericordia de ti. Marcos 5:19. No tengo derecho a minimizar lo que Dios hizo aquella noche en la Amazonía. No tengo derecho a racionalizar un milagro para hacerlo más cómodo para aquellos que prefieren un Dios predecible. Mi responsabilidad es relatar exactamente lo que vi,
exactamente como lo vi, y permitir que cada persona decida por sí misma qué hacer con este testimonio. Para validar la magnitud de aquel evento, recuerdo el artículo en el Diario del Amazonas, semanas después, con el titular: Zoólogo confirma fenómeno inexplicable en la sabana colombiana. El Dr. James Mangy, un renombrado zoólogo que investigaba la fauna local, fue citado. Nunca en mis 30 años de investigación presencié un comportamiento animal tan anómalo. La forma en que las fieras se dispersaron y el silencio que siguió desafía cualquier explicación científica conocida. Es como si una fuerza invisible hubiera impuesto su voluntad sobre la naturaleza. Para mí, fue la prueba de que el milagro no era solo una experiencia subjetiva, sino un evento con repercusiones en el mundo físico. Ahora, después de compartir con ustedes esta experiencia que transformó mi vida para siempre, les hago una pregunta directa. ¿Están listos para creer en un Dios que sigue haciendo milagros hoy? ¿Están preparados para caminar en la misma autoridad espiritual que operó aquella noche en las sabanas del Amazonas? Porque, hermanos, el mismo Dios que envió ángeles para cerrar la boca de leones hambrientos es el mismo Dios que anhela manifestar su poder a través de sus vidas. El mismo Espíritu Santo que me dio autoridad sobre fieras salvajes es el mismo Espíritu que habita en cada uno de ustedes que entregó su vida a Cristo. Pero para caminar en esa autoridad, necesitamos algunos cambios fundamentales en nuestra forma de ver la fe católica. Primero, necesitamos dejar de ver los milagros como eventos extraordinarios del pasado y empezar a verlos como la norma para el pueblo de Dios en cualquier época. Segundo, tenemos que abandonar la mentalidad de víctimas, que espera que otros oren por nosotros, y asumir nuestra identidad como hijos del Rey, con autoridad para interceder por otros e invocar el poder divino, la intercesión de la Virgen, de Guadalupe y de San Miguel Arcángel en sus vidas. Yo, Padre Ricardo Castillo, a mis 63 años, ya he visto lo imposible suceder, y les digo, nuestro Dios es el especialista en ello. Después de años de fe, y sí, de crisis y cuestionamientos profundos en mi propio camino, aprendí que la verdadera fuerza no reside solo en la fe individual aislada. Esta florece en la unión del cuerpo de Cristo, la oración comunitaria, aquella que une corazones en un solo clamor. Posee un poder que la oración solitaria jamás alcanzará. Fue con esa certeza que recibí una palabra del Señor, dirigida a cada uno de ustedes que acompaña este testimonio. Él me dijo: permití que estas palabras llegaran hasta usted, porque tengo un propósito específico para su vida. No es casualidad que las escuche en este momento. Estoy levantando un ejército de creyentes, personas que caminarán en autoridad sobrenatural en los días venideros. La invitación está hecha, pero la decisión es suya. Si está listo para abandonar una religiosidad vacía, sin poder, y abrazar la plenitud de lo que he preparado para usted, entonces prepárese para ver manifestaciones de mi gloria que superarán todo lo que ya haya presenciado. Recuerde la noche del 23 de marzo de 2021, allí en la sabana de la Amazonía colombiana, una fecha que marcó la vida de Don Miguel, el pastor David Morales, Josué y Sara Hernández. Incluso el Dr. James Mangy, un zoólogo renombrado, en su artículo admitió: la ciencia no tiene explicación para el silencio repentino de una manada entera de leones salvajes. Fue un evento que desafía la lógica natural, una anomalía que solo puede ser descrita como inexplicable. Esto es, solo un atisbo. Pero si prefiere la zona de confort de una fe sin riesgos, entonces este testimonio pasará por usted sin dejar ninguna marca duradera. Esta palabra no es para unos pocos, es para cada persona que está escuchando ahora mismo. Dios está tocando corazones, despertando espíritus, llamando a su pueblo a levantarse y caminar en la autoridad que nos fue delegada. Quiero concluir con el versículo que se ha convertido en mi ancla en toda esta experiencia, desde México hasta las profundidades del Amazonas. Daniel 6, 26, 27. De parte mía, es puesta esta orden: que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra,
y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Si este testimonio ha conmovido tu alma, si has sentido el fuego del Espíritu Santo, sabe que no es solo una emoción pasajera más, es un llamado, el mismo poder que silenció leones en la sabana africana, el mismo que actuó entre la comunidad indígena Don Miguel, el pastor David Morales, Josué y Sara Hernández, está disponible para ti hoy. El Dios que manifestó su gloria en los lugares más remotos quiere manifestarla a través de tu vida. Permite que esta verdad te marque profundamente, porque ha llegado en el momento exacto. Dios tiene un plan específico para tu camino, y este testimonio es parte de su preparación. Que el Señor te bendiga, te guarde y te use para su gloria. Recuerda siempre, donde los leones rugen, los ángeles de Dios marchan.